¿sí? En robótica, que es un grado de libertad, que es un robot de 3 grados de libertad, ¿sí? La importancia de la cinemática y la dinámica en el control, ¿sí? Y el rol del SP32 en sistemas embebidos. A grandes rasgos, esa va a ser la presentación del día de hoy. Bueno, partes básicas de un robot. Las partes básicas de un robot son las articulaciones, ¿sí? Que son donde se encuentran los actuadores del robot, ¿sí? Nosotros le decimos articulaciones, ¿sí? Generalmente ese es el nombre más técnico. El eslabón o vínculo, que son las partes rígidas que utilizan, que unen estas articulaciones, y el efector final, que es el punto final o donde va la herramienta del trabajo de robot, ¿sí? A grandes rasgos vamos a manejar esa terminología a lo largo de la presentación, ¿sí? Bueno, ¿qué es un grado de libertad? Vamos a ver dos definiciones. La definición más básica, o la que la mayoría capaz que conoce, es que el número de grado de libertad de un robot está definido por el número de actuadores que tiene. Es decir, que si yo tengo un robot con 3 actuadores que lo mueven, yo tengo un grado de libertad número 3. ¿Sí? Una definición un poco más teórica de un grado de libertad, ¿sí? Es una forma, quiere decir, un grado de libertad es una forma independiente en la que un objeto puede moverse. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener un grado de libertad que me mueva en línea recta, que generalmente son, por ejemplo, un cilindro hidráulico, ¿sí? O lo que se llama también actuadores prismáticos, ¿sí? O yo puedo tener un grado de libertad que gira alrededor de un eje, ¿sí? Generalmente nos referimos como rotacionales a estos últimos, ¿sí? A partir de ahora, grado de libertad también se puede denominar como GLD, ¿sí? Como abreviatura. Ahora, un grado de libertad puede ser totalmente controlado o parcialmente controlado. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Sí? Bueno, perdón. Esa es mi imagen. Supongamos que nosotros tenemos esta grúa que se ve en pantalla. ¿Sí? Nosotros vamos, para simplificar el análisis, simplemente vamos a suponer que solo se mueve de izquierda a derecha. ¿Sí? Esto es un grado de libertad, ya que me permite moverme, yo tengo un actuador que me permite moverme en ambas direcciones. Uno puede pensar que esto es totalmente controlado, pero no es así por el simple hecho del gancho. A medida que se mueve esta grúa, ¿sí? La inercia hace que este gancho no quede fijo, por así decirlo, sino que hace un balanceo. ¿Por qué nombramos esto? Una de las características que tienen los grados de libertad es que te permite controlar con precisión el movimiento. En este caso, si bien podemos controlar el movimiento del gancho, ¿sí? La inercia hace que ese gancho se mueva y todo ese movimiento que hace que se mueva nosotros no lo podemos controlar. ¿Sí? Eso es algo importante, más que nada a nivel teórico. ¿Sí? Ahora, volviendo a la definición teórica y a la definición práctica, bueno, el número de grados de libertad de un robot está definido por el número de actuadores que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un robot con 3 articulaciones, los 3 motores que lo están moviendo, simplemente tenemos un grado de libertad 3. ¿Sí? Después, si tienen dudas, chicos, más o menos vamos a ir preguntando lo que podamos. ¿Sí? Vamos a ir resolviendo lo que podamos. En nuestro caso, este es el robot que nosotros vamos a trabajar como ejemplo a lo largo de la exposición, ¿sí? Acá se pueden ver 3 motores, ¿sí? J1, J2 y J3. Entonces, el número de grado de este robot es de 3. J1 es rotacional, ¿sí? Hace que el robot gire. J2 y J3 son prismáticos, ¿sí? Ya que J2 hace que se mueva de arriba hacia abajo, verticalmente, y J3 horizontalmente, ¿sí? De izquierda a derecha. Esto es básicamente un robot de 3 grados de libertad. En particular, este robot está hecho también como método de enseñanza y es lo más sencillo posible. Bueno, ya planteando estos términos básicos de que son grado de libertad, articulación y eslabón, pasamos a dos definiciones breves, pero que se hacen en la introducción de robótica, que son cinemática y dinámica. La cinemática
estudia el movimiento, ¿sí? De los robots sin importar la fuerza, ¿sí? Es básicamente la pregunta que hace. Perdón, disculpe, no sé si se ve mi pantalla. Ahí está, disculpe. La cinemática. ¿Dónde está el robot y si yo muevo sus articulaciones? ¿Sí? Estudia el movimiento del robot únicamente. Mientras que la dinámica básicamente contempla fuerzas, aceleración, torque, masas. Generalmente la dinámica contempla más, ¿sí? El esfuerzo que tienen que hacer los motores, ¿sí? Ya va más a la parte física, ¿sí? Nosotros en esta presentación vamos a trabajar más que nada exclusivamente con la cinemática, que es la base de todo esto, ¿sí? Y nos permite eh, transformar coordenadas auriculares a coordenadas cartesianas, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué es cinemática directa e inversa, ¿sí? En robótica hay algo llamado, primero que nada, posiciones articulares y posiciones y orientación del efector final, ¿sí? Las posiciones articulares son internos para el robot, se usan internamente el robot, mientras que la posición y orientación del efector final son más que nada coordenadas cartesianas y sirven para ubicar el punto del trabajo del robot en el espacio global, externamente. Nosotros podemos ir de un espacio al otro con algo llamado cinemática directa o cinemática inversa. En el caso de la cinemática directa nos permiten pasar estas posiciones articulares a posiciones cartesianas. Y con la cinemática inversa hacemos lo contrario. Pasamos de las posiciones cartesianas a las posiciones articulares. ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias entre ambas? Bueno, primero, el espacio articular describe cómo están los motores, ¿sí? Me da información acerca de los ángulos de los motores y cómo está internamente el sistema, ¿sí? No me interesa cómo se maneja externamente en el espacio cartesiano. Mientras que el espacio cartesiano me da información de cómo está ubicado el extremo final de mi robot o el punto de trabajo, ¿sí? Me dice el X, Y, Z en el espacio tridimensional, ¿sí? Y el alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma son ángulos de cómo están orientados los ejes. Ya vamos a entrar en eso, pero es una pequeña introducción, ¿sí? Hasta ahora no sé si más o menos me van pudiendo seguir o entender. Sí, Si Andrés, muy no, bien. seguimos. Bueno, esta es una pequeña tablita comparativa, ¿sí? Acerca de las posiciones articular y la cartesiana. La posición articular, ¿sí? Son valores variables de cada articulación. Cada articulación puede entregar básicamente dos tipos de valores, o un ángulo, en el caso de que sea una articulación rotacional, o un desplazamiento lineal, en el caso de que sea un, un actuador lineal o prismático, ¿sí? Mientras que la posición cartesiana es la posición y orientación del efector final en el espacio físico. Si se acuerdan, el efector final es el punto final de la cadena de robot, donde va a ir la herramienta del trabajo de robot, ¿sí? La variable propia para cada uno son, en el caso del articular, son ángulos de desplazamiento lineales y en la cartesiana, coordenadas X, y Z y la orientación de estos ejes X, Y Z. ¿Sí? Después tenemos las dimensiones, ¿sí? Que la dimensión en la posición articular son la cantidad de articulaciones. En nuestro caso tenemos 3 en el robot de ejemplo, ¿sí? Y en el caso de la cartesiana son 3 posiciones o 6. Normalmente es 3 por X y Z, pero la orientación suma 3 posiciones más, ¿sí? 3 grados de control más. Luego tenemos lo que son las referencias o los sistemas de referencias. En el caso de la posición articular, cada articulación tiene un sistema de referencias X y Z propio, ¿sí? Y a su vez, la posición cartesiana hay un sistema de referencia global que es la base de robot. Esta base de robot también sirve para referenciar los otros sistemas que son relativos, por así decirlo. Es decir, que cada sistema de cada articulación está referenciado a la base de robot, ¿sí? Sería nuestro cero absoluto, por así decirlo.
La posición articular me permite controlar fácilmente motores y controladores, señales directas a actuadores. ¿Sí? Mientras que la cartesiana me permite decir básicamente a dónde me quiero mover en el espacio del trabajo. El uso típico de cada una. Una es el uso típico para posiciones articulares, simplemente son movimientos internos del robot. Yo le digo al robot cómo se va a mover. Mientras que con la cartesiana, yo digo en qué parte del espacio yo quiero ir. ¿Sí? Describe tareas, por ejemplo, llevar la pinza a tal punto del espacio. O tranquilamente podría ser soldar en tal punto de una carcasa de un auto. ¿Sí? Ahora vamos a ver brevemente qué es una rotación y qué es una traslación, que es una pequeña introducción a lo que se va a venir. ¿Sí? Una traslación es, eh, bueno, vamos de nuevo, ¿sí? Yo tengo una traslación y una traslación y una rotación. La diferencia básica entre ambas es que la rotación, el punto X, Y, Z, ¿sí? No se modifica. Lo que se modifica son estos ejes, cómo giran, ¿sí? Yo puedo girar sobre el eje Z, ¿sí? Moviendo el plano XY. O girar sobre el eje Y, moviendo el plano X, X y Z. Pero el punto X, Y, Z no se modifica. Mientras que en la traslación, yo puedo mover el origen a otro punto, ¿sí? Esa es la diferencia básica. Una rotación, el punto de origen del sistema coordenado no cambia, ¿sí? Solo cambia la orientación de los ejes. Mientras que en una traslación, yo tengo que cambie el punto de origen del sistema de coordenadas, X, Y, Z, pero no la orientación de los ejes, ¿sí? En el caso de la traslación, mi punto inicial era 0, 0. Y luego yo lo trasladé a un punto X' e Y', que está en colorcito verde. ¿Sí? O mejor dicho, yo lo trasladé a un HK. ¿Sí? Perdón, ahí me confundí. Es H y K es mi nuevo origen del sistema. Eso es una traslación. Ahora, una rotación, ¿sí? Si ustedes ven el eje Z, ustedes imaginen que es una barra que lo van girando y el plano X e Y gira. ¿Sí? Lo mismo yo puedo hacer con el eje Y, giro el eje Y para un lado o para el otro, y el eje Z y X giran. ¿Sí? Bueno, visto estos dos conceptos básicos, vamos a ver lo que es algo llamado matriz de Navier-Sternberg. ¿Qué es esta matriz? Dirán ustedes. Es una matriz, ¿sí? Que se usa para el cálculo en la cinemática directa. Me permite hallar las coordenadas cartesianas, ¿sí? A través de las posiciones articulares. Esto es lo que me permite hacer esta matriz. ¿Sí? Cada articulación tiene una de estas matrices asociada, es decir, una AI. Yo tengo una matriz por cada articulación. En el caso de nuestro robot tenemos tres de estas matrices. ¿Sí? ¿Qué es lo que describe? La posición y orientación de un eslabón de robot respecto al anterior. Eso es lo que describe esta matriz. Si bien nos permite encontrar el punto final, ¿sí? La matriz en sí describe la posición del sistema de mi articulación respecto a mi articulación anterior, utilizando cuatro parámetros. Estos parámetros son dos rotaciones y dos traslaciones. ¿Sí? Una de las cosas por las cuales se utiliza esta matriz es porque es una forma también estandarizada de poder hacerlo en robótica, con lo cual es un poco más fácil. Bueno, acá un pequeño robot de ejemplo, ¿sí? Nosotros acá tenemos tres sistemas coordenados, ¿sí? El que está X2, Z2 e Y2, le vamos a llamar S2, al que está en color rosa, S1, y el que está en color gris, que S0, que es X0, Z0 y 0. Nosotros, para el sistema S2, es decir, Z2, X2 e Y2, tenemos una matriz A2, le vamos a poner A2, ¿sí?
Para el rosa tenemos una matriz A1 y para el gris tenemos una matriz A0. En el caso del sistema S2, su matriz le permite referenciar este sistema S2 con respecto al sistema S1. ¿Sí? Y la matriz de A1 me permite referenciar el sistema S1 con respecto al sistema S0. ¿Sí? Siempre se analiza así. Se comienza, primero se toma como referencia la base y se va articulación por articulación poniendo los sistemas de referencia de cada articulación. Y luego se va poniendo la matriz de cada uno. ¿Sí? Ahora, ahí, esto que están viendo en pantalla, ¿sí? Es otra forma de escribir la matriz que acabamos de ver. ¿Qué quiere decir esto? Ahí, la matriz que vimos, que es una matriz de 4×4, es también producto de multiplicar cuatro matrices, ¿sí? Dos matrices de rotación y dos matrices de traslación. En este caso, estas matrices son las siguientes. ¿Qué hace cada una? Bueno, lo siguiente. RZ, la que está remarcada en rojo, es una rotación en Z. ¿Sí? ¿Qué me permite hacer esto? Simplemente, como se ve acá, ¿sí? Yo tomo el eje Z, lo roto un ángulo θ y fíjense que X e Y es un plano que rota ese ángulo θ. ¿Sí? Fíjense que en este momento el punto de origen X y Z no cambia. Solo roto los ejes X0 e Y0 acá en la imagen a X1 e Y1. ¿Sí? Girando a través del eje Z. Eso es lo único que hace esta matriz de rotación Z. No vamos a profundizar tanto en la matemática, es para que más o menos lo vean, pero cada vez que vean RZ, lo que estamos queriendo decir es que hay una rotación sobre un eje, en este caso Z, y esa rotación es un ángulo θi. ¿Sí? Después la traslación TZ es una traslación lineal, ¿sí? Como las que vimos antes en la imagen, una distancia d. Es nada más que eso. ¿Sí? Luego tenemos una traslación en X, ¿sí? Que en este caso es una traslación de magnitud A, ¿sí? Con la letra A, una distancia, solo le pusimos una A, y sigue siendo una traslación lineal. Y por último, tenemos una matriz, ¿sí? De rotación, fíjense, Rx, X hace referencia que es una rotación en X, y el ángulo que gira es un ángulo alfa, ¿sí? Acá tenemos en la imagen, ¿sí? Tenemos el eje X girando, bueno, en el caso de la imagen dice θ, pero θ y alfa son el mismo ángulo, ¿sí? Acá le voy a llamar alfa, ¿sí? Gira un ángulo alfa, ¿sí? Y en este caso gira el plano Z1 e I1, mientras que X se mantiene en el mismo lugar, pero sirve como eje para girar. Y una vez más, recuerden que el punto X y Z de origen no cambia en el sistema. Solo cambia la orientación de los ejes, de Z1 e I1, porque giraron un ángulo. Bueno, una vez que nosotros tenemos todas las matrices calculadas, todas las matrices de cada articulación, lo que se hace es multiplicarlas a todas. ¿Sí? ¿Qué es lo que me da qué es lo que me da esta matriz? Me da una matriz llamada matriz de transformación homogénea. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esta matriz de transformación homogénea? Simplemente me permite hallar, acá en el efector final, me permite hallar el punto X, Y, Z del efector final, me da información de dónde está ubicado en el espacio con respecto a la base, y además me dice cómo están rotadas, ¿sí? La orientación de los ejes X y Z, ¿sí? ¿Cuáles son las rotaciones en cada eje? ¿Qué es lo que me da esta matriz T? Matriz de transformación. Esta matriz tiene esta forma, es una matriz de 4×4, y a su vez esta matriz puede seccionarse e identificarse cuatro áreas de esta matriz. ¿Sí? Como se ve a continuación. Bueno, la dividimos en cuatro partes. ¿Sí? Por un lado tenemos una matriz de 3×3, ¿sí? Que está compuesta de R11 a R33.
Por otro lado tenemos una matriz de 3 por 1 que es Px, P y Pz. Y por otro lado tenemos una matriz de 3 0 y otro que es un 1. Cada una de estas divisiones tiene un significado, ¿sí? Y bueno, a su vez también lo pueden encontrar con esta notación, ¿sí? Es lo mismo que vimos recién, pero con esta notación. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de en el caso de la R mayúscula, que es la primera sección que vamos a ver, simplemente me da información acerca de la rotación de los ejes, del punto final, cómo están rotados los ejes, ¿sí? Cuánto yo roto sobre un eje Z, cuánto yo roto sobre un eje Y, cuánto yo roto sobre un eje X, ¿sí? Eso es lo único que me dice R, rotación. El punto P, o la letra P, hace referencia a la coordenada espacial X y Z con respecto a la base del robot. Es decir, me da el punto en el espacio global. Con eso yo ya saqué la orientación del efector final, la orientación y ubicación del efector final. Y por último tenemos esta matriz de 0 y un 1, ¿sí? Que se le dice de perspectiva y el 1 de factor de escalado. De perspectiva y de factor de escalado, ¿por qué? Eh, Esto elimina todo lo que son posibles perspectivas y factores de escala, porque a nosotros no nos interesa eso. Si por algún motivo nosotros tenemos algún factor de escalado o una perspectiva, ¿sí? Lo que pasa es que se deforman, el robot va a interpretar que los largos de sus eslabones son distintos de los que deberían ser y se modifican las velocidades y los cálculos de aceleraciones y demás. Por eso es importante estas últimas dos, tanto la perspectiva, que es la matriz de 3,0, como el 1, que es el factor de escalado, ¿sí? Bien, esto es como, bueno, una súper introducción a lo que son matriz de David-Hartelberg, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a... Bueno, ¿tienen una pregunta en este momento, chicos? ¿O algo que les podamos resolver? Bien, para continuar entonces con la presentación, voy a compartir pantalla. Vamos a dejar de compartir la pantalla de Andrés para empezar a compartir la mía. Perfecto. Bueno, a continuación vamos a ver el flujo de trabajo recomendado que nosotros seguimos para poder implementar todo esto que explicó correctamente Andrés y volcarlo en lo que sería la codificación de la ESP32, que es la plataforma que nosotros empleamos para poder hacer el firmware de este sistema embebido. Los pasos que utilizamos nosotros para poder hacer esto fue principalmente, y primero que nada, hacer un relevamiento de las características físicas y mecánicas del sistema con el que íbamos a trabajar. Nosotros heredamos un robot de de 3 grados de libertad que ya teníamos en el Centro Universitario de Automatización y Robótica para poder hacer la implementación de nuestro sistema de control. Entonces, hicimos relevamiento de todas las características físicas y mecánicas para luego, después de eso, hacer un modelo matemático y poder implementar tanto las medidas de trabajo o el sector donde se emplearía el robot, junto con los límites de trabajo del mismo. Con esos parámetros pudimos armar la tabla de BH o Benedict-Hartenberg, de la que ya había explicado Andrés. Paso siguiente a todo esto, hicimos simulaciones para ver de que todas las articulaciones tengan el desplazamiento que nosotros esperábamos y que no haya inconvenientes con el espacio que habíamos determinado para el trabajo del mismo. Lo que pudimos hacer después es la implementación en la SP32. Por favor, si me pasas la... Acá hicimos la implementación de la SP32 teniendo en cuenta las siguientes características de la plataforma. Al tener que hacer cálculos que corresponden a resoluciones de funciones trigonométricas, optamos en primera instancia aplicar una plataforma que cuente con una unidad de puntos flotantes. Eso nos ayudó a resolver de una manera mucho más sencilla y sin costo operativo en el microprocesador para poder hacer las funciones
de cálculos trigonométricos, matemáticos y trigonométricos. En definitiva, todo matemático. ¿Qué hicimos nosotros para poder determinar el uso de este sistema? Simple. Hicimos una comparativa entre las ventajas que nos permitía una unidad con punto flotante y lo que generalmente ocurre en un CPU que no, en realidad no tiene unidad de punto flotante, que básicamente hace cálculos emulados por software. ¿Mm? Entonces, ahí fue fácil hacer la decisión y optar por la plataforma esta eh, de punto flotante. Bien, pasa a definir. Como habíamos comentado anteriormente, nosotros trabajamos sobre el robot que tiene dispuesto tres motores de paso, que tiene tres motores de paso que están señalizados con la flecha verde. Bueno, esto también ya lo había explicado Andrés, en donde teníamos el motor J1, que era el que nos proporcionaba el movimiento giratorio, y los otros dos motores que eran de desplazamiento eh, lineal, uno en forma vertical y otro en forma horizontal. Acá, bueno, tenemos una explicación breve más o menos de lo que dijo Andrés sobre cómo tomamos los ejes de referencia. Este sería nuestro ground zero o el punto de inicio de todo el sistema. Es desde donde nosotros tomamos referencia, primero que nada, del eje de rotación con su, bueno, respectiva transformada, nuestra matriz de transformación homogénea, el eje que corresponde al desplazamiento sobre el eje Z, y por último, el desplazamiento lineal en el sentido horizontal. Cada uno de estos gráficos está asociado con su matriz de transformación. Con todos esos parámetros y las características que habíamos relevado anteriormente, armamos la tabla de H, donde acá nos indica qué es lo que sucede entre articulación y articulación. Básicamente, esta tabla lo que nos facilita es poder determinar qué parámetros son los que varían entre eslabón y eslabón en todo el sistema. Bien, ahora, esto es un poco parecido a lo que había comentado Andrés. En realidad es lo mismo, pero nos va a servir como para poder identificar, una vez que implementemos el código, qué es lo que nosotros queremos lograr mismo. Esto que está en recuadro rojo es un parámetro muy importante, es una columna, básicamente es la posición final del efector, que es el fin o el propósito que nosotros queremos tratar de obtener, llegar, por medio de los cálculos que vamos a implementar en SZ. Este es en su formato explícito de el mismo recuadro en rojo. Ahora bien, vamos a la parte práctica de todo esto. Vamos a hacer un análisis del código implementado. Bien, primero que nada, como cualquier otro proyecto de programación, uno tiene que hacer las definiciones importantes del sistema. En el caso nuestro, como usamos tres motores de paso, hicimos, bueno, la definición de cada uno de los fines de propósito general que íbamos a utilizar para el mismo. También empleamos una estructura para poder tener una prolijidad en el manejo de los parámetros de la parte de la geometría física o la geometría fija, que sería nuestro eje de referencia de todo este sistema. No me muevo. Bien, ahora seguimos con... Perfecto.
seguimos con las estructuras que nos definen a nosotros la resolución de los motores. Esto es parte de lo que sería una organización prolija, o al menos lo que intentamos hacer nosotros para poder después, a medida que avance el proyecto, tener parametrizado cada uno de los parámetros, valga la redundancia, más importantes de control de los motores. En este caso, tenemos la cantidad de pasos por revoluciones, los micropasos, y en el caso que se emplee, que no fue el nuestro, una relación de marcha, que eso sería en el caso que usemos alguna reducción en motores. Como nosotros estamos trabajando en forma indirecta, lo único que hicimos fue, digamos, pasarle los parámetros que habíamos relevado anteriormente. No se ve el cursor. Préstame el un segundo. Bien. Voy a usar el mouse como puntero, cosa de que se pueda ver un poco. Pero perfecto. Bien. En esta parte es cuando nosotros pasamos los parámetros que ya habíamos relevado del comportamiento de los motores. Seguimos entonces con la estructura de control de los ejes. Básicamente acá lo que hicimos fue ordenar qué es lo que sucedía entre cada uno de los ejes. Por ejemplo, pasamos los, acá vamos a llevar las cuentas de los pasos que necesitan para poder hacer movimientos, el paso actual, el paso objetivo y, digamos, una diferencia entre los pasos. Acá otra característica del código es la implementación de funciones que no hagan las conversiones físicas. Eso también es importante porque cualquier magnitud que nosotros manejemos en forma física con el robot, lo tenemos que poder trasladar para que se pueda, para que, digamos, desde la parte electrónica puedan ser interpretados por los motores. Básicamente pasamos de parámetro físico a pasos que nosotros controlamos con los motores. Por otro lado, esta sección es importante porque nosotros tenemos que definir los límites de trabajo del robot, tanto en el sentido de giro como en el recorrido que van a tener en el eje vertical o en el eje horizontal. Hacemos también la carga de esos valores y agregamos una función que va a evitar de que nosotros nos vayamos de rango de lo que tenemos establecido. Como paso siguiente, hacemos la inicialización de cada uno de los ejes. En este caso, la carga de los ejes lineales y la carga de los ejes del eje rotativo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta que necesiten hacer? Hola, Continuamos entonces. disculpas. Sí, decime. Hola, Marcelo, disculpas que te Sí, moleste. Muchas gracias. Mira, no hay problema. me queda la duda, digamos, vos tenés el sistema de referencia, vos Sí, cuando vos energizás el sistema, vos te va a a una posición de referencia o toma como posición cero cuando vos en el lugar donde está. Porque no mira, lo entiendo esa parte. correcto, sí, lo correcto. Yo te cuento lo que tenemos hecho y te cuento lo que sería lo correcto. Nosotros, para poder arrancar esto, tenemos que setearlo manualmente al cero, al cero nuestro. Eso en realidad está hecho porque como es un proyecto que está en evolución, todavía no tenemos implementada esa parte. Ahora, lo correcto sería implementar una función de homing, que básicamente lo que hace es llevar la posición del péndulo, del robot, desde donde esté hasta nuestro punto de cero. ¿Se entendió? Sí, 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 perfecto. Muy bien. Bueno, continuando entonces con la descripción de código, nosotros estábamos con la inicialización de los ejes. Habíamos hecho el lineal, que correspondía tanto al eje vertical como al horizontal, y también la inicialización, la función que inicializa el eje de rotación. Eh, ¿Qué es lo que sigue ahora? La parte en la que nosotros podemos vincular
lo que había explicado Andrés, que era la parte matemática con la implementación en código. Fíjense que partimos desde la matriz de transformación homogénea y haciendo hincapié en el bloque de la columna, de la última columna, donde teníamos la posición final del vector. Eso, de acuerdo a lo que habíamos desarrollado anteriormente, nos da un vector que contiene elementos trigonométricos. ¿Mm? Eso es lo que nosotros implementamos después en función para poder obtener los puntos de interés. Si nosotros hubiésemos tenido que implementar esto con una unidad que no tenga punto flotante, nos hubiera demandado y costado bastantes ciclos de cómputo. Gracias a la FPU, todos estos cálculos se hacen en pocos ciclos, en algunos casos hasta en 2. Continuando con la presentación, tenemos ahora lo que también había explicado Andrés sobre la cinemática inversa, que es una forma más de poder hacer de que nuestro robot llegue hacia el punto de interés. Cómo implementamos esto? De una forma sencilla. Nosotros conocemos un punto que sería en la gráfica blanca, el punto P, este que está acá, que sería nuestro punto de interés, nuestro punto final. Y lo que hacemos para poder obtener los parámetros de nuestra articulación, parámetros articulares en coordenadas de θ, de 2 y de 3, es hacer las proyecciones. Este punto lo proyectamos hacia el plano XY y haciendo un arco tangente a la descomposición de esa proyección, obtenemos nosotros el ángulo θ, lo que está marcado con azul. Del mismo modo, utilizando esa misma proyección, podemos, como habíamos hecho la proyección, en realidad utilizamos la proyección del punto de interés y la llegamos hacia el plano. La proyección del punto de interés en el plano XY. De esa forma, nosotros, haciendo un arco tangente de la descomposición de esa proyección, obteníamos el ángulo θ. Utilizando también esa misma proyección, hacemos el cálculo de lo que sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo que está dibujado en el plano XY, es lo que está en rojo. Eso nosotros en código lo tenemos puesto acá como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. De esa forma nosotros sacamos esa distancia, que es otro punto de interés. Y el tercer punto de interés es la distancia del desplazamiento. Bueno, continúo entonces con la presentación. El último parámetro que nos quedaba a nosotros por averiguar era el de la distancia 2, que corresponde al desplazamiento vertical. Como ese desplazamiento vertical no tiene ninguna descomposición angular, lo que resta para poder determinarlo es hacer la diferencia desde el punto de interés, que sería en este caso donde se proyecta el punto de interés al eje Z, y el origen. Si se fijan acá, nosotros eso tenemos en cuenta un posible offset que puede haber que en realidad hay entre nuestra primera articulación o primer punto rotativo y la base de todo el sistema del robot. Bien. Siguiendo con la descripción del código, tenemos acá las funciones de los movimientos. En primera instancia tenemos el movimiento articular y por otro lado tenemos el movimiento articular que, digamos, toma efecto o al que nosotros necesitamos pasarle los parámetros que habíamos encontrado en forma directa, que sería el θ, el z, que sería la altura, y el r, que sería la distancia real
radial para poder determinar cómo se va a mover cómo se van a coordinar los tres motores para poder moverse de forma adecuada. Por otro lado, nosotros podemos pasarlo por coordenadas a la función mover a coordenadas. Eso lo que va a hacer es eh, encontrar, como habíamos dicho anteriormente, por medio de la inversa, de la cinemática inversa, los puntos de interés y pasársela nuevamente a la función mover articulación. Por otro lado, nosotros estamos empleando una planificación sincronizada de movimientos. ¿Qué hacemos con esto nosotros? Con esto nosotros movemos los tres motores en simultáneo, pero determinamos. Si se fijan por acá estamos determinando factores. Lo que estamos haciendo acá en este punto, estamos sacando un factor, o sea, sería un porcentaje del desplazamiento que me queda para poder después eso multiplicarlo y hacer de que se suavice el movimiento. Tengo el monitor medio lejos, por eso no puedo ver bien. O sea, bueno, ahí se ve mejor. Lo que hacemos nosotros acá, le pasamos los parámetros del control de ejes, del J1, que sería el motor 1, J2 el motor 2 y J3 el motor 3, junto con los parámetros del punto objetivo, que nosotros llamamos este punto, para esta función nos llamamos target. Sería target 1, target 3. Esos son los tres objetivos a los que va a llegar el motor. ¿Qué hacemos con esto? Vamos calculando cuánto nos falta para llegar al punto objetivo. Bien. Esta es una función, digamos, que implementada por... esta función está puesta en un callback, o sea que se va a regir por digamos, el arbitraje de o interrupciones o un sistema operativo, que en el caso nuestro sería un FreeRTOS que tenemos corriendo en el proyecto. ¿Qué hace esto? Actualiza la dirección del movimiento que está teniendo en ese momento, genera los pulsos para que se pueda seguir moviendo y hace un cálculo de cuánto le falta para llegar a ese destino. A su vez, implementa una secuencia que hace que se mueva en forma, o sea, siguiendo un perfil trapezoidal de velocidad. ¿Qué hace ese perfil trapezoidal? Ese perfil trapezoidal hace que cuando inicie el movimiento tenga una aceleración constante hasta un cierto valor, mantenga una velocidad constante y después desacelere antes de llegar al punto de objetivo. ¿Para qué nos sirve eso? Principalmente nos sirve como para suavizar el movimiento y también para evitar transmitir perturbaciones producto del movimiento mismo de los motores a toda la estructura del robot. ¿Cuánto tiempo hace eso? Lo hace hasta que las funciones indiquen de que ninguno de los tres motores se está moviendo. Bien. Por último, tenemos la descripción de la función principal, que por lo general en este tipo de sistemas suele ser bastante acotada. ¿Qué hacemos en esa función? Inicializamos lo que se necesita inicializar, como es en el caso nuestro, una warp, que es por donde nosotros vamos a recibir comandos para poder darle las coordenadas o eh, los parámetros para, para los sistemas angulares. ¿Qué otra cosa hacemos acá? Empezamos a correr la tarea donde se evalúan los datos que van llegando por consola.
¿Cuáles son esos? Primero que nada, antes de seguir, bueno, como cualquier proyecto que se utilice, donde se utilice una WAR, hay que configurarla. Esto se ve en casi cualquier proyecto que se utilice con WAR, donde le pasamos los parámetros de configuración, seteamos los pines que vamos a utilizar y instalamos el driver para poder utilizar. Como habíamos dicho, usamos nosotros una función que recibe los datos por puerto serie y los va filtrando para utilizar, para pasar por otra función que se llama en este caso procesar comando, los datos que no son de utilidad para nosotros. Esa función, procesar comando, ¿qué hace? Eh, Básicamente filtra una trama de comunicación donde nosotros podemos determinar si el comando que utilizamos es para evaluar coordenadas eh, articulaciones o parámetros para las articulaciones. Este es simple, hacemos un switch case donde podemos filtrar eh, coordenadas o articulaciones. Depende de la situación, es qué es lo que vamos a mandar o qué función es la que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar para coordenadas, mover a coordenadas, y en el caso de articulaciones, mover articulaciones. Bien, ese es toda la descripción que tenemos nosotros del proyecto hecho, digamos, en la SP32. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer respecto del código o de alguna cuestión teórica de lo que se estuvo expresando en esta charla. Víctor, decime. ¿Qué tal? Sí, Buenas Víctor tiene tardes, la mano Marcelo. levantada. ¿Qué tal, Marcelo? Mira, yo esto ¿Cómo hace te va? un robotcito parecido de 6 grados de libertad, pero el Ajá, detalle y el inconveniente que yo he estado viendo con porque usted está manejando también motores de paso, ¿verdad? Con driver. correcto. Sí, 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 con driver. Ya, entonces, ¿qué sucede? Mira, cuando yo le pongo el clock, porque tiene un enable, un sentido y un clock, ¿verdad? El clock cuando el tiempo de subida y de bajada es el mismo, como que tengo menos fuerza para para el giro. Pero cuando yo pongo el tiempo máximo del clock, por decirlo, tengo a un microsegundo y la bajada más de a veces de 2 o 5 milisegundos, como que tengo más fuerza en el motor. Y lo que la pregunta es, ¿cuál es el tiempo o el clock que debo tener el óptimo para tener la velocidad? Porque hace muchos años logré hacer un control, pero fue en Assembler. ¿Y qué sucede? Como se me dañó la computadora, perdí esos datos y ahora estoy buscando de nuevo encontrar la velocidad óptima para el motor de paso, ¿no? Con el que Perfecto. Mira, primero que nada, lo que habría que saber es qué driver estás teniendo, driver utilizas vos para vincular Por tu decir, sistema yo he de hecho control. pruebas con el A4988, con el TB. Perfecto, sí. Sí, ese es adecuado para este tipo de proyectos. Ujú. Mm, ¿Lo estás usando con micropasos Sí, o con micropasos. de 16 o 32? De 16 he jugado con ambos, he jugado con ambos. Sí. Mira, por lo general, eso, según lo que yo entiendo de lo que te está pasando, vos necesitas tener como más tiempo excitado, o sea, no excitado, sino el pulso de clock de mayor duración para que te pueda mover de la forma que vos esperás. ¿Puede ser, Víctor? Sí, 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 lo tengo claro. Porque yo incluso bueno, ¿qué sucede? Hace un tiempo hice también en Peak Basic, porque bueno, ahorita ya no se usa, ¿no? Ahora yo todo lo pasé a C.
en Pixel que Sí, trabajó, por decir que en ese tiempo manejaba también el L298 con su L297, que era el driver antiguo. Por decir, ahí manejaba el master que tenía, o sea, se controla con cuatro mira, controles que tiene, ¿no? sí, yo creo que vos podrías estar teniendo un drama con el driver que estás empleando o algún tipo de conexión con el mismo. Te explico por qué. Nosotros generamos pulsos que son bastante chicos, pero porque no nos interesa a nosotros cuánto tiempo está excitado. A mí me interesa que le llegue el pulso al driver. ¿Por qué? Porque el driver se encarga de gestionar, viste que para hacer los micropasos hay un mecanismo de control de lo que sería el consumo del motor para poder, viste, generar los micropasos. Ujú. Bien, eso es algo que evalúa justamente el driver que vos tenés ahí. Eh, Me parece que el problema vendría por ese lado. No creo que sea tanto por el ancho de pulso que estás generando. ¿Por qué generando, no? Puede ser, ¿no? Sí, sí, porque fíjate que toda esa parte, digamos, como que te desentendés y la termina resolviendo el mismo driver. Claro, claro, ¿no? Sí, para mí viene por ese lado. No sé Ya, si habrás gracias. probado con alguna alternativa, pero fíjate que hay otros drivers que también podrías utilizarlo Sí, he para... estado probando, generando tipo un sistema de PWM que inicia más lento y va acelerando y hasta que llegue a su velocidad máxima y lo mantiene hasta que cuando ya va a llegar a para el tiempo de parada también hago tipo rampa, ¿no? Para la bajada. Claro, usas como un perfil de trapezoidal. Exactamente, Ujú. exactamente. Pero aún así no he llegado a la velocidad que yo quiero, o sea, porque hace mucho tiempo yo lograba velocidades bien altas, pero ahora no, bueno, Ujú. en C no lo logro hacer eso. Sí, pero vos sé que no creo que sea por el lado del código. Eh, yo lo buscaría más por el driver o cómo está conectado. No sé si estás usando la misma conexión o no, pero para mí viene por ese lado. Lo voy a tener en cuenta. Muchísimas gracias. Ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Bien, Marcelo, Andrés, acá tengo una pregunta por escrito que hace Elio Ogas, que no sé si tiene micrófono. Él pregunta, A dice, ver. Elio, bien, Hola, buenas tardes. ahí está, puedes hacer la voz Ahí está. por directamente. Buenas tardes, Eli. No, mi consulta era si se podía ver funcionando en algún video, si tendrán algo como para verlo en las redes, tal vez. Sí, sí, hay algo de eso. Digamos, cuando inició el proyecto podríamos nosotros colgar algo de el robot funcionando. Eh, ¿En dónde decís, Andrés? En el Instagram. En el Instagram del CUDAR. De paso, hago un poco de propaganda. En el Instagram del CUDAR Sí, sí, tenemos imágenes del robot funcionando. El genial, Instagram genial. es udar.utn, creo. Si lo buscas de esa forma vas a encontrar algo. Bien. Y otra de mis consultas era, ¿qué velocidad máxima pudieron desarrollar con los ejes? Mirá, no hemos llegado a probar con velocidades máximas porque hemos iniciado recién con el proyecto. Es tentador intentar hacer de que se mueva rápido, pero lo primordial o lo que nosotros priorizamos fue poder trabajar bien el tema del perfil de rampa. ¿Mm? No tenemos mucho recorrido en tanto en el eje vertical como en el horizontal, como para poder generar una velocidad adecuada. O sea, el perfil de rampa que armamos nosotros es como que acelera, mantiene constante, pero eso que mantiene constante en velocidad es re poco tiempo. Y después empieza digamos, la pendiente negativa de esa aceleración. Entonces no tenemos, por lo menos por ahora, forma de probar la velocidad máxima. Perfecto, muchas gracias y felicitaciones, está muy bueno el proyecto.
Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Hola Marcelo, Cristian, ¿cómo te va? ¿cómo estás? Bueno, sí, primero que nada, felicitaciones por el proyecto. Yo quería Bueno, gracias. consultarles si los motores que usaron tienen algún tipo de realimentación de posición, tipo encoder o algún otro tipo. No, no usamos nada de eso. Son motores que, digamos, el único control que tenemos son los pasos que generamos nosotros. Eh, está, tenemos previsto utilizar algún tipo de realimentación en proyectos parecidos, digamos, con sistemas parecidos al que estamos implementando ahora. Pero no tenemos nada Ok, gracias. por nada. Hola, ¿Alguna otra buenas pregunta? tardes. Gustavo, sí, Gustavo. Yo, Gustavo, acá de UTN Paraná. Mi consulta es respecto al protocolo que usan, que justamente ahí dejaste la última diapositiva, es el procesamiento de los datos que recibís por la USART. Sí, Mi pregunta es, si hay algún estándar para esos comandos o un formato de protocolo, si hay algo estándar y eventualmente qué usaron ustedes, digamos. No sé si me mira, explico nosotros la pregunta. usamos, sí, muy claro. Bueno, Nosotros gracias. usamos directamente así como se ve, más que nada o sea, lo que se ve son comandos ASCII, ¿sí? O sea, ASCII el primer valor y lo otro, digamos, son valores en punto flotante, lo que hace, digamos, que nos lleguen en paquetes de 4 bytes. ¿Sí? Protocolo no hay nada estandarizado, no tenemos nosotros por lo menos nada estandarizado. Sí, por lo general tratamos de, en los proyectos que encaramos, utilizar, seguir más o menos una secuencia o una trama que tenemos prevista, donde ponemos una cabecera como primer dato, como segundo dato una identificación de comando y como tercer y cuarto dato por ahí un dato de 16 o hasta 32 bits, en el caso de lo que sea o flotante o un entero común. Y por último, solemos agregarle algún mecanismo de control. Perdón, antes del byte de comando, lo que solemos utilizar es un contador para tener también como un mecanismo de control de que no perdemos datos. Y por último, sí, le solemos implementar un checksum simple como para poder validar antes de procesar. Genial, perfecto. Muchas gracias. Por nada. Bueno, muy bien. Sí, Sí, puedo hacer A bueno. ver, alguien. Leonardo. Sí, sí, ¿qué tal? Sí. Bueno, felicitaciones por el proyecto, la verdad, muy, muy interesante. A mí me Bueno, interesó gracias. mucho la forma de codificar eh, Mm, y te quería consultar si te podía explayar un poquito en la parte de la generación de los pulsos que le envían a los motores, cómo calculan las rampas. Creo que hay un sí, poquito para atrás. a ver, dame un segundo. A ver si lo busco. A ver, porque como estamos en simultáneo con Andrés, él tiene el monitor medio lejos. Déjame que me ubique espacialmente en mi computadora y él también va a poner la de él para poder verlo. A ver, dame un segundo. Vos me estás hablando de la generación Había una de rutina que RAM. era, sí, una rutina que era, que estaba dentro de un callback del timer y ahí ustedes, por lo que vi, envían los pulsos, el pulso al motor y después hacen los cálculos de aceleración, me parece. Ah, sí, acá lo tengo. En la parte Sí, de, claro, control de ejes de timer esta, de Carlos. sí, esta y la siguiente son las que me parecieron muy interesantes, pero no llegué a... Sí, esta y la. Perfecto. Bien. En la anterior se Eh, declara el timer. sí, a ver, dame un segundo que busco. Sí, Donde, en la parte de planificación sincronizada, esa parte decís. sí, sí. Bien, sí. Lo que hacemos.
acá es, bueno, asignar las velocidades máximas. En realidad sacamos, fíjate que todo lo que está puesto ahí con S1, S2, S3, termina siendo un porcentaje, ¿no? Para porque estamos Eh, viendo control eje timer callback. ah, en esta creo. Ahí está. Sí, ahí está. Bien, tenemos nosotros todo lo que está puesto en S1, S2, S3 termina siendo un porcentaje, Sí, ¿viste? Bueno, ese porcentaje es el que termina multiplicando a un parámetro que nosotros ya habíamos seteado anteriormente como límite de velocidad máxima. ¿Mm? Que sí, estaría, bueno, eh, ese parámetro, ese porcentaje, si te fijas, digamos, a lo largo del tiempo se va a ir modificando. A ver, de acuerdo, digamos, ¿cómo se llama? A los pasos que restan. Fíjate que tanto sí. D1, D2 y D3 terminan siendo valores absolutos de la distancia que me queda para el objetivo. ¿Mm? Y como esos que Bien, terminan siendo parte del numerador de esta proporción, en algún punto va a ir, digamos, como modulando la velocidad, que en este caso es lo que estamos tratando de hacer. Y por otro lado, la aceleración va a pasar algo parecido porque también es, digamos, siendo multiplicado por, eh, por esa razón entre D1 y D2, que termina siendo los valores de S1, S2 y S3. bien. Y después, bueno, ahí determinan si todavía tienen que mover alguno de los ejes, ahí donde dice J1 moviendo de 1 mayor a 0, va Sí, viendo son que banderas que utilizamos sí, nosotros, claro. Ujú. sí. Y abajo, esa es la parte que no, esos timers, digamos, ¿cuál es el funcionamiento de ese timer ahí abajo? Porque ahí es donde termina siendo la aplicación de los pulsos a los motores. En esta parte. A ver, vamos a ver la continuación del código. Dame un segundo. Eh, Ahora que nosotros hicimos capturas, ya te digo bien, porque si vos ves la cronología, ¿viste? De las líneas, yo tendría que buscar qué es lo que sucede después del 384. Pero que justo la diapositiva que sigue, me parece. Sí, sucede, fíjate que nosotros Ahí está. sucede todo esto después del 3. No, cronológicamente esto viene de antes. A ver, J1 timer moviendo. Esta es una bandera, que si sucede esto, y el timer, y setea la velocidad. Todo esto sucede en simultáneo hasta, digamos, una función que nosotros tenemos donde estamos controlando las banderas de movimiento 2, movimiento 3. Una vez que sucede eso, digamos, como que me libera la función de movimiento. Eso está creo que, fíjate que acá nosotros tenemos tres banderas, las mismas banderas que había visto antes, viste, Sí, J1 moviendo. Bueno, esto es, digamos, la función que me va a mantener en espera a que terminen, digamos, todos los tres movimientos para poder recién ahí liberar el movimiento principal que viene un segundo, desde acá. Fíjate que estas dos funciones tienen como punto final, después de hacer el movimiento sincronizado, el wait all done, que es, digamos, el que me sí, espera a que se acaben las banderas. bien. ¿Alguna pregunta más? No, no. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Sí, Marcelo, una consulta más. Eh, Cristian, decime. sí, me quedó la duda, ¿el proyecto entero lo hicieron todo con RTOS o tienen una mezcla, digamos?
Y hay, en general, todo lo que es la parte temporal lo usamos nosotros tratamos de usarlo con RTOS. ¿Mm? Hay otras cuestiones, digamos, que se ejecutan dentro de funciones. Esa parte no está, digamos, ahí. Pero la idea es de que en su integridad esté todo con RTOS. Ok, ok. ¿No tendrás para mostrar por casualidad cómo es la función, el main, digamos, donde se crean todas las tareas y demás? Ahí la única tarea mira, que tenemos instanciada en este momento es la de la guarda, que es la única que estamos, viste, que como nosotros únicamente estamos esperando en esta etapa del proyecto recibir comandos, es la única que está puesta ahí. Acá, en el main, decimos, Sí, 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 perfecto. Sí, no, se entiende bien. Gracias. no, por nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hola Bueno, Marcelo, disculpe, oh, de nuevo. una sola, Sí, cortita. a ver, sí. ¿Qué tipo de SP estás usando o característica? El SP32, el WROM, no sé qué versión será, pero es la que estamos usando. Es bastante genérico, digamos. Nosotros tenemos e implementamos esa para casi todos los proyectos de acá. No sé si estás buscando alguna característica en particular, que sería Sí, alguna. sí, porque están los nuevos, los S3 con RS16, N8, o sea, tienen mucho más memoria, tienen mucho más procesamiento, doble núcleo. Viste que Sí, hay, sí. hay varios modelos de SP. Por eso, no, pero si es el que están usando, uno de estos que estoy mencionando sobra, digamos, para lo que está en la aplicación. Sí, de hecho también estuve viendo en otros proyectos en el que utilizan eh, una STM32, una F400 y pico, que también viene con unidad de punto flotante, pero digamos, viene con un micro bastante, o sea, el procesamiento, la velocidad del procesamiento, creo que son de 70 y pico de megahertz, es bastante más lenta que esta. Y así todo lo hacen correr bien digamos, un robot con topología sin cilíndrica. ¿No? Perfecto, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Gracias, Esteban. Bueno, si no tenemos ninguna consulta más, Cristian. nos queda nada más que agradecer a Andrés y a Marcelo por esta exposición, por compartir sus conocimientos, y por atender a todas las consultas que se hicieron. También a los asistentes por estar acá con nosotros y acompañarnos.